Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Perfiles, el programa de la comunidad ecuatoriana migrante aquí en los Estados Unidos, en donde destacamos a las personalidades que brillan con luz propia en el país del norte. En esta temporada especial estamos hablando del aspecto político. El año que viene es un año electoral y los ecuatorianos migrantes deben estar preparados para las elecciones que vienen, especialmente entendiendo que este año electoral y el año que viene pues serán decisivos para el futuro de nuestro querido Ecuador. Bienvenidos a Perfiles. Y en este programa vamos a hablar sobre la representación de los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos y Canadá. Como es de conocimiento general, nosotros aquí en el país del norte tenemos a dos representantes para asambleístas por los migrantes de Estados Unidos y Canadá en la Asamblea Nacional del Ecuador. Según el último reglamento del Consejo Nacional Electoral, pues se impide que los migrantes ecuatorianos puedan ostentar por una candidatura como asambleísta nacional o vicepresidente o presidente del Ecuador, porque para poder inscribir esa candidatura tendría que ser presencial, tendrían que estar presentes en el momento de la inscripción de la candidatura. Por este tema, muchos migrantes ecuatorianos que se encuentran con un estatus irregular, pues no podrían ir al Ecuador a poder inscribir su candidatura, lo cual pues viola un derecho constitucional de los ecuatorianos que vivimos en el exterior. Y ahora nos vamos hasta Ecuador, donde nuestro corresponsal internacional Andrés Loja nos tiene la actualidad del acontecer político en nuestro querido Ecuador. Nos vamos hasta Quito, Ecuador. ¿Qué tal, Mario? Amigas y amigos. Migrantes de Europa y Estados Unidos plantearon una demanda ante el Tribunal Contencioso Electoral por presuntas modificaciones en el reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas, aprobado el pasado 7 de julio por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. En dicho documento se entendería que los migrantes aspirantes a diferentes dignidades deberían retornar obligatoriamente al país para inscribir su candidatura política en las elecciones generales de 2021, hecho que de ser verificado atentaría contra los derechos de los migrantes. La impugnación lo deberá resolver el Tribunal Contencioso Electoral sin fecha estimada. Por su parte, tras la renuncia de Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia, María Alejandra Muñoz se alzó como la nueva dignataria con 75 votos a favor, 22 en contra y 38 abstenciones. Muñoz, de 41 años de edad, es guayaquileña de nacimiento, licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, abogada y estuvo de directora general del Servicio Nacional de Aduana en el 2018. Esta es la cuarta figura que ejerce la vicepresidencia en el gobierno del presidente Lenín Moreno, quien en esta última convocatoria envió una terna a la Asamblea Nacional para que sea este organismo quien lo elija, proceso que anteriormente no fue ejecutado y que sin el voto popular, Sonnenholzner fue designado vicepresidente hasta la presentación de su renuncia irrevocable. El ahora ex vicepresidente es señalado por iniciar una supuesta campaña electoral en medio de una pandemia, con contenido fotográfico, audiovisual, cuyos mensajes connotan una posible carrera a la presidencia de la República. Este mensaje fue criticado por Sonnenholzner duramente al señalar que lo hizo por trabajar por el país, sin ninguna aspiración u otro interés de por medio. Aunque la renuncia del ex vicepresidente fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, no fue tratada hasta que Jimena Peña, quien fuera coordinadora del Bloque País, mocionó para que dicha renuncia fuera aceptada. La terna, que en su momento estuvo liderada por la ministra Romo, causó preocupación en la asambleísta Peña, quien renunció a la coordinación de la bancada de País, señalando que sería una irresponsabilidad votar por la primera de la terna por cuestionamientos que existen en su contra. Postura similar que tuvo la legisladora Cristina Reyes del Partido Social Cristiano, quien creyó en una reestructuración de la terna con personas de las que no se tenga sospecha de su moral y ética. Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, rindieron su versión de forma telemática en la instrucción fiscal sobre irregularidades en la construcción del Hospital de Pedernales.
Sobre el audio filtrado entre Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, Litardo mencionó que su apellido no es mencionado en el mismo y que no ha recibido presiones de ningún tipo en su gestión legislativa. Daniel Mendoza, quien está detenido desde el pasado 5 de junio por presunto caso de delincuencia organizada, podría recibir una pena de 7 a 10 años de privación de libertad, según lo tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal. Esto según lo más relevante, Mario. Seguimos contigo en estudios. Adelante. Y nos vamos hasta Chicago, en donde existe una comunidad ecuatoriana bastante importante, y vamos a conversar pues con Zanoni Cuesta, uno de los miembros de esta comunidad ecuatoriana aquí en Chicago. Vamos a la entrevista. Y seguimos en tu programa Perfiles. Llegamos al momento de la entrevista y nos vamos esta vez hasta Chicago. Y en Chicago vamos a hablar con un migrante ecuatoriano. Se trata de Zanoni Cuesta, PhD, doctor en filosofía, quiteño, activista comunitario y cultural, ex candidato a asambleísta por los migrantes ecuatorianos de Estados Unidos y Canadá, por el Partido Socialista Ecuatoriano, listas 17. Zanoni, un gusto tenerlo aquí en Perfiles. ¿Cómo están las cosas por Chicago? Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Bueno, las cosas acá en Chicago en términos de lo que sería la salud, la pandemia, básicamente está controlada en relación con estados como la Florida, como California, como Texas. Pero los casos aquí están creciendo. Hay amenaza obviamente de parte del gobernador en términos de que de que se va a tener que suspender varias actividades, quizás regresar un paso atrás, porque los contagios están empezando a tomar otros niveles. Creo que ha habido hasta cierto punto más responsabilidad acá en Chicago. La gente ha asumido con mayor responsabilidad social. A eso se debe que hay muy poco avance del virus en relación con los otros estados. Sin embargo, está creciendo, ¿no? En términos también políticos, Chicago es una ciudad muy importante en relación a lo que son también las movilizaciones. No hemos tenido movilizaciones como las que han pasado en otros estados, pero todavía seguimos manteniendo aquí unas movilizaciones permanentes. Me alegra mucho ver a los jóvenes, por ejemplo, que están envueltos en este proceso, otra generación que quizá no habíamos podido visualizar, y que es esa generación ahora la que está empezando a salir, y me parece tan importante la experiencia que estos jóvenes están teniendo en la actualidad. Muchísimas gracias, Zanoni. Gracias por esa información pues de Chicago. Pues esperamos pues que nuestros compatriotas ecuatorianos que viven en esta área pues que no hayan sido afectados pues por esta pandemia, y en general, ¿no? Pues a todo el mundo. Zanoni, conversemos un poco sobre este tema que está de moda en este momento, y es este famoso nuevo reglamento del Consejo Nacional Electoral, en donde hasta cierto punto se restricciona a los migrantes ecuatorianos en el exterior para su participación política dentro de lo que cabe en los curules de asambleísta nacional, vicepresidente y presidente de la República. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Bueno, hace tiempo atrás, en cuanto la noticia salió, esta propuesta hecha por el Consejo Nacional Electoral, en contubernio con una serie de partidos políticos que están obviamente dentro de la línea neoliberal, y que lamentablemente se ha sumado incluso el Partido Socialista a esa línea, ¿no? Y tengo que lamentar mucho porque yo soy un militante de esta organización, soy crítico a este tipo de acciones. Yo había ya expresado mi opinión frente a eso y había dicho que esta es una clara violación a nuestros derechos como migrantes. O sea, es decir, el Estado ecuatoriano, que es un Estado fallido, que fue un Estado fallido,
nos expulsó a los ecuatorianos de nuestro territorio, y digo nos expulsó porque cuando vino la dolarización, incautaron todos nuestros recursos económicos, los recursos de nuestros padres, nos dejaron en la total indefensión, no solamente económica, sino también en la indefensión social, porque el Ecuador no contaba y no ha contado todavía con un sistema que pueda de una u otra manera respaldar o generar o crear garantías de sobrevivencia y subsistencia a la población ecuatoriana, tal cual está pasando en este mismo momento con el problema de la salud y con el problema del desempleo. Entonces, esta es una responsabilidad básicamente de ese Estado que nos obligó a salir. Entonces los ecuatorianos migrantes tuvimos que salir a diferentes partes del mundo entero en diferentes condiciones y bajo diferentes realidades, pero somos todos migrantes. En ese sentido, ese Estado nos ha negado la posibilidad de que nosotros sigamos viviendo en ese Ecuador. La gente dice, claro, pero aquí nos quedamos otros, pero no se toma en cuenta que en ese tiempo Ecuador tenía cerca de 11 millones de habitantes y salimos más de 2 millones de habitantes. Lo que quiere decir es que esta relación poblacional es un éxodo único en la historia incluso de América Latina, y eso se debió a ese manejo de esa economía o de esa forma social neoliberal de entender el mundo y de entender la economía desde una perspectiva que beneficie básicamente al 1%. Hemos sido nosotros excluidos de construir la patria, si no eso se da posteriormente, luego de algunos años, se logra realmente que nosotros podamos tener cierta presencia en la política nacional. Sin embargo, nosotros los migrantes somos quienes hacemos un gran aporte a la economía ecuatoriana, aunque esto suene muy trillado lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Así es, porque sí. nosotros constituimos un gran rubro del ingreso nacional del presupuesto ecuatoriano, cuenta con ese rubro realmente para sus finanzas, para manejar la economía ecuatoriana. Sin embargo, nosotros seguimos en esta condición en donde los migrantes empezamos a ser la última rueda del coche, seguimos siendo la última rueda del coche con esta acción y esta actitud que toma el Consejo Nacional Electoral. No deja ver otra cosa más que su acción elitista, porque es una acción elitista, pero también es una acción de odio contra un personaje de la política nacional como Rafael Correa, a quien va dedicado básicamente este articulado que se da en el Consejo Nacional Electoral, y de paso nos termina afectando a todos los demás ecuatorianos. Es decir, que ahora los ecuatorianos ya no tenemos derecho a soñar siquiera que podemos tener un candidato a la presidencia desde los migrantes. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, con un migrante que quiera ser candidato a la presidencia, tiene el auspicio, tiene el respaldo, o aunque no tenga, simplemente quiere ejercer su derecho a ser candidato a la presidencia, pero es un migrante que está en condición irregular en cualquier país del mundo? No puede salir, no se puede registrar. Nos han quitado nuestro derecho, han violado con nuestros derechos constitucionales. Eso debería ser realmente tema de un juicio frente a los organismos, incluso internacionales, porque yo personalmente ya no creo en los organismos del Estado ecuatoriano en la actualidad, porque han fallado, han fracasado, están cooptados por esa élite económica que ha regresado nuevamente a la esfera del gobierno para desde ahí manejar el Estado ecuatoriano a su antojo. Así es, Anoni. El pueblo debería elegir su destino, pero no hay confianza en la institucionalidad. Topando algunos puntos que topaste hace unos momentos, no solo que se excluye al migrante en esta ocasión, sino que ha habido una especie de ataque hacia el migrante en todo su espectro, por alguien que fue también migrante. Es contradictorio las acciones que tiene este gobierno de Lenín Moreno, quien fue migrante en un momento también, y que pues desde el inicio de su gobierno pues atacó a los migrantes, no solo tratando de cerrar consulados, pero también a los migrantes que están en el Ecuador. Recordemos que la movilidad humana es un derecho universal. Gracias a Dios no se dieron linchamientos, porque lo que hizo Lenín Moreno con los compatriotas venezolanos también, que estuvieron en el Ecuador en algún momento después de un éxodo grande que se da de Venezuela a Ecuador. Recordemos esas imágenes terribles en Ibarra, que se ocasionan después de un discurso como los que ya está acostumbrada la población del Ecuador a tener de
de quien es el presidente del Ecuador y que debería dar ejemplo con sus palabras, pero es todo lo contrario. Bueno, Zanoni, volviendo al tema que nos compete en este momento, hemos hablado con diferentes migrantes ecuatorianos en diferentes partes de los Estados Unidos, contigo en Chicago, en Nueva York, en New Jersey, en la Florida. Se escucha este malestar, ¿no? Este malestar que en realidad tiene una dedicatoria personal, ¿no? Es básicamente contra el expresidente Rafael Correa, pero que acarrea una serie de consecuencias y una de esas consecuencias es pues la proscripción a las candidaturas para asambleístas nacionales, vicepresidente y presidente por parte de los migrantes en caso de que hubiera esta intención. ¿Cómo ve la comunidad migrante en Chicago esta decisión? ¿Cómo lo ves tú? Creo que la respuesta de la comunidad en Chicago debe ser también más contundente. Yo veo que la comunidad migrante está en una situación de inmovilidad. Uno puede ser obviamente por esta situación de la pandemia que nos ha obligado a permanecer a todos en aislamiento, pero esto no quiere decir que a través de estos medios, por ejemplo, que son medios súper importantísimos que han estado siempre además aquí, pero que no se los han activado y que es más bien ahora que tenemos la oportunidad y el privilegio de poder, o nos hemos privilegiado de esto para poder discutir nuestras ideas y llegar a otro grupo de gente. Me parece que es importante que ahora mismo se vuelvan a reactivar estos espacios para que sea la comunidad la que se empiece a pronunciar, para que se deje saber, no únicamente al interior de la comunidad ecuatoriana este malestar, sino en la comunidad mundial, en la comunidad latinoamericana, en la comunidad norteamericana, porque este es un problema no únicamente del Ecuador, este es un problema ahora de Latinoamérica. Hay un avance del fascismo en Latinoamérica que ya viene desde un proceso anterior. Tenemos el caso de Zelaya, tenemos el caso de Lugo, tenemos el caso de Evo Morales, el caso de Ecuador, el caso de Brasil. Es decir, que esto no es un caso aislado. Vemos que es un ataque a los latinoamericanos y debemos los ecuatorianos responder como ecuatorianos, pero como latinoamericanos también. Zanoni, cuéntanos un poco. Sabemos que en la ciudad de Chicago pues reside el asambleísta alterno por los migrantes de Estados Unidos y Canadá, alguien que se rasgaba las vestiduras por el gobierno de los migrantes y pues quien no se ha escuchado su pronunciamiento. ¿Cuál es la relación que tiene la comunidad con este asambleísta y cuál es la posición del mismo ante este tema pues de la proscripción a los derechos políticos para asambleísta nacional, presidente y vicepresidente de los migrantes? Bueno, pedirle a Carlos Ortega que se pronuncie en coherencia incluso con lo que aprendió, porque se aprendió de memoria la canción de Carlos Puebla, Hasta Siempre Comandante, le sabía a la agüita, ¿no? Pero se aprendió de memoria nada más. Entonces es como pedirle peras al olmo, porque obviamente un individuo de esa calaña, de esa naturaleza, y yo digo con una incapacidad intelectual absoluta, incapaz de leer en la asamblea una oración, fue incapaz de leer. ¿Qué nosotros le podemos pedir a un individuo de esa calaña que ahora saca en Facebook, ¿no? una adhesión a Otto, ¿no? O sea, es decir, a la extrema derecha ecuatoriana? ¿Cómo nosotros podemos entender a ese individuo que estuvo en la Revolución Ciudadana, al que nosotros hemos criticado, al que nosotros combatimos porque sabíamos de quién se trataba? Y eso también tiene que ser un mea culpa de parte de la Revolución Ciudadana, que no tuvieron la capacidad realmente de conducir un proyecto aquí en los Estados Unidos, al menos que sea mucho más participativo, mucho más colectivo, sino que lo hicieron también desde una perspectiva demasiadamente sectaria. Y ese sectarismo hay que combatirlo, porque eso es lo que nos tiene afectados, es el resultado de tener a Suquilanda también como asambleísta y tener a Jimena Peña y a este individuo de aquí de Chicago que no hace más que pronunciarse en favor de la derecha ecuatoriana. Y es que el asambleísta alterno debe ser los ojos o la sombra del asambleísta principal en la Asamblea Nacional. Y por eso era mi pregunta, ¿cuál es el convivir con este asambleísta que vive en Chicago? ¿Alguna vez les ha preguntado a la comunidad de Chicago sobre las leyes? ¿Les ha preguntado o les ha dicho del cambio de bando hasta cierto punto, del camisetazo que tuvo Jimena Peña y él mismo?
¿Se ha conversado con la comunidad? ¿Han llegado a acuerdos? ¿O es como al parecer, o como lo que parece, un cero a la izquierda? Es exactamente eso, un cero a la izquierda, ¿no? Ellos tienen un grupo de ecuatorianos que también se creen con exclusividad, ¿no? Él es un hombre de negocios pequeños, medianos, ¿no? Un negocio que tiene ahí su negocito, pero sin embargo eso les hace pensar que es gente de élite, ¿no? Y actúan de esa manera, obviamente, porque es el comportamiento de esa decadencia intelectual, y no ha habido ningún pronunciamiento, y no creo que tampoco se vaya a pronunciar. Creo que si es que él llamaría a una reunión con la comunidad para hablar sobre el tema, él recibiría realmente lo que se merece, y creo que por eso evita más bien tener contacto con la comunidad desde una perspectiva de un análisis o de una proyección de ideas para que sean de una u otra manera trasladadas al seno de la asamblea, que no lo van a hacer porque están con el gobierno de la traición, están con el gobierno de la ineptitud, están con el gobierno de, que yo le llamo el gobierno de el gobierno del Estado fallido, que es el Ecuador en este mismo momento. Y no es por ser crítico a la persona, sino más bien tratando de ser objetivos, porque al final del día hubimos muchas personas que trabajamos inclusive por estas candidaturas. Yo personalmente leí todo el plan de gobierno, y el plan de gobierno pues que se está ejerciendo en este momento no es el plan con el que nosotros le dimos el voto. En algún momento inclusive se había hablado de bajarle de la camioneta a la asambleísta Jimena Peña, de buscar la salida de esta asambleísta, pero se sabía que hubiera sido peor el remedio que la enfermedad en este caso, y hasta en último de los casos más vale malo conocido que pésimo por conocer en este caso específico. Pero bueno, vamos a esperar que la historia condene o felicite a este individuo que se burló pues de los migrantes ecuatorianos al pedirle su voto. Zanoni, cuéntanos un poquito sobre la comunidad ecuatoriana en Chicago, y referente una vez más a este tema de las candidaturas. Cuéntanos de tu persona. ¿Va a participar también esta vez en la política representando a los migrantes de Chicago? Bueno, por ahora la situación es bastante compleja, por un lado porque yo soy muy fiel a lo que digo y a lo que hago. Mi pensamiento político ideológico no puede estar en discordancia con mi práctica. Yo soy muy crítico en este momento de lo que es el liderazgo del Partido Socialista Ecuatoriano por su adhesión a este gobierno neoliberal, ¿no? Antipopular, antitrabajador, retardatario, y yo no creo estar en condiciones en este momento de aceptar una candidatura del parte del Partido Socialista, porque sé que esa candidatura va a estar atada a un programa de unidad con ciertos sectores de la derecha a los que yo he venido combatiendo siempre, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos otras posibilidades de coyunturas, donde se encuentra, por ejemplo, UNES, que me parece que es mucho más decente. Y justo iba a eso, iba precisamente a este tema en donde se ha hecho un llamamiento a este progresismo colectivo, en el que pues tenemos como ejemplo a la Argentina, ¿no? Argentina tuvo que topar el suelo para poderse levantar, dejar a un lado hasta cierto punto hasta cierto punto las ideologías, y pensar con sentido de patria, ¿no? En devolverle a la Argentina pues otra vez el gobierno pues para el pueblo. ¿Cuál es tu pensar en ese sentido con este movimiento progresista UNES? ¿Estás tú como parte de ese movimiento? La agrupación a la que con la que tú tuviste tu candidatura aquí en los Estados Unidos se unirá a este grupo UNES. Cuéntanos un poco de este tema. Bueno, las elecciones anteriores fueron un poco sui generis, ¿no? En el sentido que en aquel tiempo el presidente del Partido Socialista
Patricio Zambrano dejó en libertad a la militancia de que pueda realizar sus propias conversaciones, negociaciones y tomar contacto con diferentes organizaciones para de una u otra manera crear ciertas unidades. Entonces eso benefició mucho al Partido Socialista porque obviamente se lograron hacer esas diferentes gestiones. En el caso actual yo creo que eso no va a suceder, y no va a suceder primero porque de parte del presidente nacional del Partido Socialista Ecuatoriano existe una posición profundamente radical y yo diría hasta de un odio exacerbado en contra de Rafael Correa. Y eso es puntual, no podemos darle ningún otro apelativo, es exactamente eso, ¿no? Y más allá de que haya críticas o no, yo he sido crítico con Correa, no lo he hecho nunca público porque no he creído que eso tiene que ser público, sino eso tiene que ser interno, porque no podemos favorecer con nuestras opiniones al sector de la derecha para que a partir de eso la derecha tome ventajas como lo ha venido haciendo siempre. Creo que hay cosas que se tienen que tratar en interno, y así es como hemos elevado nosotros nuestras críticas desde la perspectiva disciplinada de seguir con un modelo revolucionario que se pretendía. En esta situación nosotros estamos viendo ahora mismo que no va a ser posible. Yo no creo que desde mi perspectiva en este mismo momento el Partido Socialista va a estar en unidad con UNES, sino que se está creando, lo que yo tengo entendido, se está creando un Frente de Salvación Nacional que se llama, me parece que ahí va a estar la Izquierda Democrática, va a estar el MPD, porque ahora ya es MPD, además el Consejo Nacional Electoral, como un regalo de apoyar a este nefasto gobierno, le regaló y le devolvió el partido MPD, y además se quedaron con Unidad Popular. O sea que ellos tienen doble ventaja, tienen dos partidos ahora. Eso es lo que sucede con esa pseudo izquierda a la que he combatido y a la que he criticado por esa actitud, y que no es una actitud únicamente de ahora. En los años 60 ellos dividieron el Partido Comunista del Ecuador en base a una jugarreta que hizo la CIA en el Ecuador, y consta en el libro el diario de la CIA de Philip Age en el Ecuador. Entonces no es algo que me estoy inventando, hay que volver a releer la lectura para entender exactamente lo que ahí sucedió y lo que viene sucediendo en este actual momento. Entonces con ellos hará alianza. Yo no me puedo sumar a esa alianza, no me voy a sumar a esa alianza, no voy a ser parte de ese descaro que tiene esa pseudo izquierda que está con la derecha, no voy a ser parte de eso. Entonces, claro, yo estoy adherido ahora al movimiento MSUR, que es un movimiento muy importante que está plegado en UNES, ¿no? Que estamos siendo parte de ese colectivo también, y soy parte de este colectivo porque es un colectivo muy importante. MSUR tiene la propuesta de crear también una propuesta de gobierno importante desde los sectores campesinos, obreros, intelectuales, etcétera. Es decir, poder articular un proyecto que sea de nación, pero que esté alineado en la izquierda, ¿no? Y desde ahí entonces podremos nosotros apoyar y apoyaremos obviamente estas perspectivas que van de hecho con UNES. Claro, tengo también mis dudas frente a eso. Todavía no tenemos ninguna claridad, no hay claridad todavía absolutamente de nada, no sabemos de candidatos para nada. Yo hasta el momento no sé si me van a ofrecer la candidatura, pero si lo harían no lo aceptaría obviamente de parte del Partido Socialista en estas condiciones. Si lo harían en las condiciones como lo hizo Patricio Zambrano, expresidente del Partido Socialista, bueno, podríamos pensar y podríamos articular nuevas cosas, pero por el momento, bajo esas circunstancias, no, y yo no veo por ahora tampoco candidatos que estén o nombres de personas que puedan ser potenciales candidatos. Así es, Zanoni. Bueno, y es que tiene que haber concordancia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Pero bueno, creo que coincido contigo en el tema de la unidad. Pienso que los migrantes ecuatorianos todavía no tienen claro, después de todo este tiempo, cuál es la importancia de los asambleístas en el Ecuador, ¿no? Y es que desafortunadamente los asambleístas que hemos tenido pues han dejado mucho que desear, ¿no? Entonces, hoy más que nunca es importante que la gente, que los ecuatorianos migrantes en Estados Unidos y en Canadá pues entiendan la enorme responsabilidad que tenemos los ecuatorianos en el exterior y lo mucho que podemos todavía aportar por nuestro país. Y uno de los aportes principales es el tener esta oportunidad de nosotros poder ser elegidos también y tener esa posibilidad de representar
a los migrantes ecuatorianos que tanto han hecho por nuestro país. Zanoni, muchísimas gracias por tu tiempo. Saludos a nuestros amigos en Chicago y pues te vamos a comprometer para posteriormente, una vez que ya haya candidaturas, una vez que ya tengamos un poquito más de entendimiento cuáles son los ofrecimientos de campaña y qué es lo que se viene posteriormente, pues para poder también tener tu criterio desde Chicago. Muchísimas gracias por tu tiempo, Zanoni. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Hola, mi nombre es Jorge Miranda, vivo en Estados Unidos. El Consejo Nacional Electoral, o CNE, ha atentado nuevamente contra los derechos democráticos de los ecuatorianos en el exterior. El CNE hace pocos días ha cambiado un reglamento que obligan a que cualquier persona que ha sido nominado para una candidatura de elección popular tenga que aceptar esa nominación de manera presencial. Por alguna razón, el CNE ha olvidado convenientemente que estamos en plena pandemia. Y en algunos casos, en algunos países, en algunos estados hay un rebrote del COVID-19. Así que cualquier actividad que requiera la presencia de uno pone en riesgo la vida y la salud de las personas. Además, el CNE también parece olvidar que existe tecnología y que las reuniones o actividades presenciales se pueden evitar. El cambio del CNE incluso viola el Código de la Democracia, que establece que no pueden haber cambios a menos de un año de las elecciones y faltan alrededor de 7 meses. Y por supuesto no toma en cuenta las condiciones especiales en las que estamos los migrantes en el exterior. Por ejemplo, si uno en este momento hace cita para ciertos consulados, no encuentra cita para dentro de un mes en algunos casos. Y la norma del CNE requiere que después de 10 días de haberse hecho la nominación, tenga que ir al consulado o algún centro del CNE. Ahora asumamos que por alguna razón la persona consigue cita porque tiene algún contacto, consiguió un email especial. Bueno, primero tiene que coger transportación pública y tiene que ponerse en riesgo. Eso sí es que el consulado está en la ciudad donde la persona vive. Pero ¿qué pasa si la persona vive en un estado o en un país donde no hay consulado? Tiene que viajar a otro país en el plazo de 10 días para poderse presentar. ¿Se imaginan las complicaciones, el tiempo y los costos que eso implica? Todos estos casos que les he mencionado corresponden al supuesto de que el migrante quiera ser candidato para asambleísta en la circunscripción del exterior. Puede presentarse en los consulados. Pero ¿qué pasa si ese migrante lleva unos cuantos meses acá y en realidad lo que quiere ser es candidato para presidente, vicepresidente, asambleísta nacional o inclusive asambleísta de su provincia? Tiene que en el plazo de 10 días presentarse en las oficinas del CNE en Ecuador. Cuando uno llega a Ecuador tiene que hacer una cuarentena de 14 días. ¿Cómo se va a cumplir esos 10 días? Es imposible. Este cambio en la reglamentación está violando la Constitución de la República, los tratados internacionales de derechos humanos, el Código de la Democracia. Este es un nuevo atentado contra los derechos de participación democrática de los migrantes en el exterior. Y esto no se puede permitir. Nos parece verdaderamente sorprendente cómo día a día se vulneran los derechos del pueblo ecuatoriano. Ahora resulta que los migrantes también hemos sido afectados en estas reformas que ha hecho el CNE para que quienes quieran ser candidatos a presidente o vicepresidente o vicepresidenta de nuestro país tengan que viajar en medio de esta pandemia a inscribir sus candidaturas en el Ecuador. Para quienes quieren ser representantes de la provincia o a nivel nacional, también tienen que viajar al Ecuador para ser inscritos a través de un partido político. Para nosotros los migrantes es verdaderamente muy difícil y muy riesgoso viajar al Ecuador por muchas razones. Por eso esta voz de protesta. Solamente podríamos ser candidatos a nuestra circunscripción territorial, es decir, Estados Unidos y Canadá, lo cual limita muchísimo la participación de muchos compañeros y compañeras. Pero la patria tiene que vencer y tiene que seguir siendo un reducto de esperanza y de futuro para nuestros hijos, no solamente para nosotros. Por eso seguimos organizados. Un abrazo y hasta pronto. Y continuamos con su programa Perfiles. Esta vez nos vamos a conectar con Nueva York vía Zoom. Y tenemos como invitado en esta entrevista a Francisco Agó, ex ministro de la Secretaría del Migrante, también ex asambleísta alterno
es asambleísta nacional alterno por los migrantes de Estados Unidos y Canadá. Francisco Agó está haciendo un doctorado en la Universidad de Manchester y pues ya tendremos a un doctor a finales de año, también otro migrante exitoso aquí en los Estados Unidos. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras en Nueva York? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Todo muy bien. Una pequeña corrección, fui asambleísta principal y después fue asambleísta alterno. Perfecto. Entonces tú conoces muy bien cómo funciona esto de las inscripciones para los asambleístas nacionales, cómo funciona esto de la representación pues de los migrantes ante la Asamblea Nacional. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. ¿Cómo fue la inscripción en ese tiempo para ser asambleísta nacional? En ese periodo fue un proceso mucho más simple, ¿no? Entre otras cosas, con un grupo de migrantes aquí en Estados Unidos, apenas se lanzó, escuchamos a este joven economista, ex ministro de Economía del Ecuador, que estaba iniciando sus pasos en política. Nos unimos a algún grupo de migrantes y fundamos el movimiento político. Es a partir de eso de que los procesos se fueron dando, pero éramos muy pocos. Siempre estábamos buscando, inclusive invitando a la ciudadanía a que se una al movimiento político, pero éramos extremadamente pocos, al punto de que en el primer proceso no teníamos candidatos mujeres para que nos representen en la asamblea, en la constituyente. Fue Guido Rivas, nuestro primer asambleísta representante constituyente. A mí me tocó nominar a Linda Machuca justamente para que ella nos representara como asambleísta en la constituyente del Ecuador. Pero a los inicios fue un proceso bastante simple, se podría decir, porque éramos muy pocos grupos, muy pocas las personas que estábamos activando políticamente acá en el exterior para poder influir en el proceso político del Ecuador. Pero estos tiempos han cambiado, ¿no? Después de aproximadamente ya más de 10 años, pues los migrantes en este momento tienen un peso político bastante interesante. Es así que tenemos 2 escaños en la Asamblea Nacional, pues tenemos representación en Estados Unidos y Canadá y también en otras partes del mundo como Europa, en Centroamérica. Cuéntanos un poquito sobre la resolución que en el Pleno del Consejo Nacional Electoral este 6 de julio aprueba un nuevo reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas, en donde se hacen modificaciones por este tema del COVID-19. Y parte de este reglamento dice que para los asambleístas que quieren aspirar a tener un curul en la Asamblea Nacional como asambleísta nacional, o para presidente o vicepresidente, debe inscribirse personalmente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, obviamente se están limitando los derechos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, que claramente consta en la Constitución del Ecuador. Nosotros los migrantes tenemos la capacidad y el derecho de poder aspirar a varias posiciones en los procesos electorales. Un migrante puede aspirar a ser presidente, vicepresidente o un migrante. Obviamente, también a asambleísta nacional, que fue mi caso, y también asambleístas por el exterior, sea esto la jurisdicción de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica o los migrantes que están viviendo en Europa. En el momento en que le exiges a los ciudadanos de que tengamos que viajar directamente al Ecuador para poder hacer nuestro registro como tales, estás creando una serie de complicaciones para el lícito ejercicio de nuestros derechos. No, muchas personas no tenemos las capacidades económicas, por ejemplo, para andar viajando ida y vuelta, nos citan. Un migrante tiene que pedir permiso en los trabajos donde los tengan para poder viajar, tiene que pedir permiso para viajar al Ecuador, realizar este trámite. Los trámites, tú sabes, en el Ecuador y en estas circunstancias no van a ser expeditos, pueden tardarse mayor lapso de tiempo. Y esto se va sumando a los obstáculos. Punto aparte de que hemos tenido inclusive en la experiencia de cuando éramos Alianza País de Guido Rivas, nuestro primer asambleísta constituyente, representante por los migrantes.
la condición legal del asambleísta Rivas no le permitía regresar a Estados Unidos. Él se registró aquí en Estados Unidos, en Nueva York, corrió la campaña, fue electo y él tomó la decisión propia de salir de Estados Unidos, a sabiendas de que no podría regresar. Y hasta la fecha, Guido Rivas está trabajando viviendo en el Ecuador, pero él tuvo la opción de poder elegir. Entonces imagínate la cantidad de migrantes en el exterior, en este país, los cuales si deciden ir a Ecuador después no van a poder regresar. Claro, estamos... demasiado riesgo, demasiadas complicaciones. Claro, estamos hablando que una persona, un migrante ecuatoriano que tenga... que esté con estatus irregular, que no tenga sus documentos legales aquí en los Estados Unidos, pues simplemente no podría participar bajo este nuevo reglamento del Consejo Nacional Electoral, ya sea para asambleísta nacional, para presidente o para vicepresidente. ¿Tú crees, Francisco, que tiene dedicatoria este reglamento? ¿Tú crees que en realidad lo que se está buscando es la proscripción de un candidato específico y que se está haciendo, como se dice en el argot popular, se está haciendo trampa para que participen solo los candidatos de toda la vida? Esto de acá tiene un claro tinte político, una medida discriminatoria y está dedicada para que una persona inicial no pueda hacerlo. Ya solamente le faltó decir que se excluye de participación a aquellas personas que tengan por primer nombre Rafael y por apellido Correa. No es lo único que le falta hacer, porque obviamente esto es una respuesta a las declaraciones que hizo el candidato por la Revolución Ciudadana, nuestro presidente Rafael Correa, o el expresidente, quien dijo que estaría dispuesto a participar en el proceso electoral por la petición de las bases de la ciudadanía y para poder apoyar y corregir el gran número de problemas que está enfrentando el Ecuador. Y obviamente esto de acá tiene el directo objetivo de impedir que Rafael Correa pueda registrarse en el proceso electoral y de esa manera poder controlar las elecciones. Es más, ya estamos escuchando de la eliminación del partido por el cual hubiera participado Rafael Correa. Ya le están creando obstáculos para poder quitarlo del proceso electoral. Perfecto, Francisco. Una última pregunta. Tú como migrante y como ciudadano ecuatoriano que andas por el mundo y que conoces pues qué es lo que está pasando también con nuestra comunidad ecuatoriana aquí en la ciudad de Nueva York, ¿sientes que a los migrantes se les está quitando un derecho constitucional que se había adquirido? ¿Sientes que a los migrantes hasta cierto punto se los está excluyendo de este proceso político que debería ser un derecho para todos los ecuatorianos? No solamente, Mario, no es solamente el tema de exclusión de los derechos en el proceso electoral. Desde el inicio del gobierno de Moreno hemos visto muy claramente un odio irascible, inexplicable en contra de todo tipo de migrante, sea un migrante nacional o un migrante ecuatoriano en el exterior. ¿No? Por ejemplo, podemos ver cómo desde la presidencia se ordenó a los gobernadores, iniciado el gobierno, que se empieza a perseguir a los ciudadanos de nacionalidad venezolana, ¿no? Acusándolos de ser ellos quienes propiciaban actos de criminalidad, y yo no sé cómo no se desató una persecución, y hubo muchos confrontamientos en el Ecuador para los no nacionales, ¿no? Con una clara agenda política de poder estigmatizar a los que somos migrantes. Entonces, desde el inicio del gobierno, los gobernadores, los representantes del presidente de la República en territorio, en cada una de las provincias, empezaron con esta agenda de persecución en contra de los no nacionales. Se les está impidiendo inclusive en el territorio ecuatoriano que participen del proceso político a las personas que han nacido en otro país. Nosotros los migrantes, especialmente aquellos en Estados Unidos, sabemos, porque lo hemos vivido ya generaciones, de que uno nace en donde le toca, donde quiera nacer, pero venimos a este país y nos volvemos
parte productiva de esta sociedad. Igualmente ocurre en el Ecuador. Las personas no nacionales van a nuestro país y contribuyen al crecimiento de nuestro país. Entonces no solamente se limita al proceso electoral. En la última etapa de este gobierno podemos ver que ahora se nos está atacando también políticamente. Y eso también tiene otro motivo. Saben muy bien que la comunidad migrante, sea en Estados Unidos, Canadá, en Latinoamérica o en Europa, está con Rafael Correa, está con el proceso de la Revolución Ciudadana, y obviamente desarrollarán una estrategia para impedir de que los ciudadanos puedan participar libremente en democracia en este proceso electoral. Y es que la movilidad humana es un derecho universal. Y eso debería saberlo el actual presidente del Ecuador, porque él también fue migrante. Y es básicamente un problema bastante fuerte, un problema de fondo. Y si a esto pues le sumamos que en los últimos años el voto duro del migrante ha sido correísta. No hay creo que los números lo dicen todo. La aceptación del expresidente Rafael Correa en términos de los migrantes pues es bastante alta, y es que hay mucho que decir de esto, ¿no? Porque recordemos que él siempre tuvo una referencia especial con los migrantes. Inclusive se hablaba aquí en el exterior del gobierno de los migrantes, ¿no? Porque en realidad hizo mucho por los migrantes ecuatorianos que estamos aquí en los Estados Unidos. Qué pena que esté pasando esto en nuestro querido país. Qué pena que el Consejo Nacional Electoral haya cedido ante el acoso definitivamente del Contralor General. Creo que las cosas están a la vista. Y bueno, vamos a esperar a ver cómo se desarrollan las noticias en estos últimos días. Francisco, tu mensaje final a la comunidad ecuatoriana que te está viendo. Por supuesto, muchas gracias por la entrevista. Y más bien para contar una anécdota de las miles que surgieron justamente la primera vez que Rafael Correa vino acá a los Estados Unidos y se reunió con la comunidad migrante. En ella, los líderes de la comunidad lo que pedían era, bueno, mejoren los servicios consulares y que nos permitan ejercer el derecho al voto en el exterior, que se puedan crear facilidades. Y Rafael Correa fue mucho más allá y fue quien propuso de que este sería el gobierno de los migrantes, que su dirección del país sería para integrarlos a la vida política y que hacer de la migración una política de Estado. Entonces se hizo eso y mucho más, ¿no? Tú eres testigo de que no solamente se mejoraron los servicios a los ciudadanos a través de los consulados, servicios que están disminuyendo y terminándose en este periodo, sino que se hicieron una serie de actividades para que no solamente participemos políticamente en un proceso de elecciones, sino que seamos parte del gobierno, ¿no? Y que se creen políticas públicas del Ecuador para los ecuatorianos, dentro del territorio y fuera del territorio. Esperemos de que este oscuro periodo termine pronto y que justamente los ciudadanos, los migrantes, podamos volver a gozar los derechos que se lograron con tanto esfuerzo y que los lideró Rafael Correa. Muchísimas gracias, Francisco. Éxitos en tu tesis. Esperamos que para final de año ya tengamos un doctor más ecuatoriano, orgullo de nuestra comunidad ecuatoriana migrante. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nosotros nos vamos a una breve corte comercial y ya regresamos con más de tu programa Perfiles. Estoy con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria, retroceso en todos los sentidos, seguridad, económico, dignidad. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina, pero en Ecuador los casos son alarmantes. Y como somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia.
un método más sutil, el lawfare, la judicialización de la política. Eso es lo que ellos buscan. Pero vamos a resistir, no nos van a vencer. Los ecuatorianos en el exterior, así como tenemos el derecho al voto, también tenemos el derecho de participar en elecciones como candidatos. Anteriormente, bastaba con que vayamos al consulado más cercano y registremos nuestra candidatura, no solamente como asambleístas de nuestra circunscripción, sino también como provinciales, nacionales, incluso para presidente y vicepresidente. Lastimosamente, con las reformas que acaba de pasar el CNE junto con la Asamblea, esto ha cambiado. Ahora, a menos que sea para asambleístas de nuestra circunscripción, todas las demás candidaturas tienen que ser inscritas personalmente en Ecuador. Es decir, en plena pandemia, cuando existen restricciones de vuelo y cuarentenas, tenemos que ir a hacer este trámite personalmente en Ecuador, cuando antes lo podemos hacer tranquilamente en el consulado más cercano. La Constitución es clara en estos sentidos. No pueden hacer cambios en las leyes electorales a menos de un año de las elecciones. Al ser más dificultoso para nosotros registrar candidaturas, incurre inclusive en una regresión de derechos, lo cual también es prohibido por la Constitución. ¿Por qué hacen esto, señores? No hagan trampa. Jueguenla limpio. Da la impresión de que por tratar de proscribir a una persona, quieren proscribir a todo el mundo. No pueden hacer esto. Ya basta. Están trapeando con las leyes en Ecuador. Y así se llenan la boca hablando de que le combate la corrupción. No sean farsantes, por favor. Ya basta. Y con esto llegamos al final de tu programa Perfiles. No sin antes agradecer a las plataformas digitales Línea Dura, Voto Migrante, Hoja de Ruta y Hechos de Ecuador, quienes retransmiten este programa Perfiles para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Y para los migrantes ecuatorianos que vivimos en el exterior, es el momento de la unidad. Es el momento de juntar fuerzas y reclamar nuestros derechos constitucionales. No podemos dejar que los intereses económicos y los intereses de cierto grupo elitista del Ecuador sean más que los derechos constitucionales que tenemos los ecuatorianos, tanto en el país como en el exterior. Nos vemos la próxima semana con un programa de Perfiles. Hasta pronto.